Desde que Marina tenía memoria, había una presencia constante y silenciosa a su lado. Alejandro, su guardaespaldas. No era un hombre cualquiera. Alejandro era alguien en quien ella confiaba ciegamente, no solo porque protegía su vida, sino porque parecía conocer cada uno de sus pensamientos y emociones sin necesidad de palabras. Desde que era niña, él estaba allí, vigilante y atento, cuidándola con una dedicación que rozaba lo inexplicable. Pero esa tranquilidad que siempre la acompañó desapareció de repente, como si un velo invisible hubiera caído sobre su vida. Una noche, sin ninguna señal, sin explicación, Alejandro desapareció. No dejó cartas, no dijo adiós, ni siquiera una llamada. Simplemente se desvaneció. Para Marina, fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Se quedó con una pregunta imposible de responder. ¿Por qué se fue? El día siguiente fue un caos de incertidumbre y miedo. Marina intentó comunicarse con él, pero sus llamadas nunca fueron contestadas. Nadie, ni siquiera su familia, tenía alguna pista sobre el paradero de Alejandro. Fue entonces cuando el silencio comenzó a llenar cada rincón de su vida. Un silencio tan profundo que hacía eco en cada pensamiento. A pesar de que su entorno intentaba continuar con la rutina, para Marina nada era igual. Alejandro no era solo un guardaespaldas, era su guardián, su protector y, en cierto modo, su amigo más cercano. Conforme pasaban los días, las preguntas aumentaban y las respuestas brillaban por su ausencia. ¿Había ocurrido algo malo? ¿Había alguien detrás de su desaparición? Los rumores comenzaron a circular en voz baja entre quienes conocían la historia, pero ninguno tenía pruebas, solo suposiciones y miedo. Marina sentía que el mundo a su alrededor se cerraba lentamente, como si una sombra invisible la estuviera siguiendo. Pero no solo la desaparición fue desconcertante. Poco tiempo después, comenzaron a llegar llamadas anónimas a Marina. Voces susurrantes que apenas se entendían al otro lado de la línea. Mensajes crípticos que sugerían que el peligro no había terminado. Que Alejandro no había desaparecido por casualidad, sino que había tomado una decisión muy difícil para protegerla de algo mucho más grande que ellos. Sin embargo, nadie le daba detalles claros y Marina se quedó con más dudas que certezas. Las noches eran las peores. Marina se quedaba despierta mirando una vieja fotografía donde ella y Alejandro aparecían sonrientes, años atrás. Recordaba la seguridad que sentía cuando él estaba cerca, como su sola presencia bastaba para calmar cualquier miedo. Ahora, sin él, esa seguridad se había convertido en incertidumbre y tristeza. A veces, se preguntaba si Alejandro habría dejado algo atrás para ella, algún indicio, alguna señal que pudiera ayudarla a entender. Pasaron meses y luego años. La vida siguió adelante, pero el hueco que Alejandro dejó nunca se llenó. Marina creció, cambió, pero siempre con la esperanza secreta de que algún día él regresaría, o al menos, le daría una explicación. Sus amigos y familiares trataban de consolarla, pero nadie podía devolverle esa pieza que parecía faltarle en su corazón. Un día, mientras revisaba viejas cajas en el desván de su casa, Marina encontró un pequeño relicario que Alejandro le había dado cuando era niña. Lo sostuvo en sus manos y sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. El relicario era pequeño, sencillo, pero para ella tenía un valor incalculable. En ese momento, algo en su interior le dijo que la historia de Alejandro aún no había terminado. Que quizá, detrás de aquella desaparición, había una verdad que estaba esperando a ser descubierta. Marina decidió entonces que no podía rendirse. A pesar del tiempo, del miedo y de la soledad, quería encontrar respuestas. Quería saber por qué Alejandro había desaparecido y qué significaba esa promesa silenciosa que sentía que él le había hecho, aunque nunca la hubiera pronunciado con palabras. Y así, entre recuerdos y preguntas,
Marina preparó su corazón para lo que estaba por venir, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre con la llegada de un hombre que aparecería en su puerta con una caja que contenía mucho más que simples objetos. Contenía un secreto, una promesa y quizás, la verdad que ella tanto necesitaba. Los días sin Alejandro se convirtieron en una tormenta silenciosa para Marina. Cada rincón de la casa parecía recordar su ausencia, y el eco de sus pasos imaginarios resonaba en sus pensamientos. Nadie entendía completamente lo que ella sentía, pero para Marina, la desaparición de su guardaespaldas no era solo la pérdida de un protector, sino el comienzo de un misterio que se negaba a resolverse. Al principio, trató de mantener la calma, pensando que quizá Alejandro solo necesitaba tiempo o que alguna emergencia lo había obligado a alejarse. Pero las semanas pasaron y el silencio persistió. Nadie respondía a sus llamadas, ni los conocidos de Alejandro parecían saber algo. La incertidumbre se volvió insoportable. ¿Había sido realmente una desaparición voluntaria o había algo más oscuro detrás de todo esto? Una noche, mientras Marina intentaba dormir, el teléfono sonó de repente. Su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, contestó, pero del otro lado solo escuchó un susurro. La voz era apenas audible, pero lo que dijo fue suficiente para helarle la sangre. No está segura. Él se fue para protegerte, pero el peligro sigue cerca. La línea se cortó abruptamente. Marina se quedó paralizada, sin saber si aquello era una advertencia o una amenaza. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Llamadas anónimas, sombras que parecían moverse a lo lejos y la sensación constante de estar vigilada. Marina intentó contarle a alguien, pero nadie creía en las amenazas invisibles que sentía. La soledad aumentaba, y con ella, el miedo. ¿Quién quería hacerle daño? ¿Y qué relación tenía todo esto con la misteriosa desaparición de Alejandro? Para empeorar las cosas, la prensa comenzó a especular. Rumores sobre la vida de Alejandro, teorías sobre su posible implicación en asuntos peligrosos, y un sinfín de preguntas que nadie respondía. Marina veía cómo las palabras se convertían en obstáculos para encontrar la verdad. Todo parecía conspirar para mantenerla en la oscuridad. Pero Marina no estaba dispuesta a rendirse. Empezó a buscar pistas por su cuenta. Revisó documentos, habló con viejos conocidos de Alejandro y visitó lugares que habían sido importantes para él. Cada paso que daba le mostraba fragmentos de una historia mucho más complicada de lo que imaginaba. Alejandro no era solo un guardaespaldas cualquiera. Había secretos en su pasado que nadie le había contado. En una de esas visitas, Marina encontró una vieja libreta escondida en un cajón olvidado. Las páginas estaban llenas de notas, fechas y nombres, pero también de mensajes crípticos que hablaban de protección, peligro y promesas. Su corazón se aceleró al leer las palabras que parecían dirigidas a ella. Alejandro había dejado un mensaje oculto, una pista que solo ella podía entender. Mientras leía, Marina sintió una mezcla de esperanza y temor. La verdad estaba cerca, pero también el riesgo. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir qué había pasado realmente? ¿Qué secretos había guardado Alejandro durante todos esos años? Y, sobre todo, ¿qué significaba esa advertencia que había escuchado aquella noche al teléfono? Las preguntas se acumulaban, pero una cosa estaba clara. El regreso de Alejandro no era una casualidad. Su desaparición y las señales que ahora recibía formaban parte de un plan mucho más grande. Un plan que pondría a prueba la fuerza de Marina y la haría enfrentar verdades que cambiarían su vida para siempre. A pesar del miedo, Marina decidió que no podía dejar que el silencio ganara. Con cada llamada anónima, con cada sombra que aparecía, su determinación crecía. Sabía que la historia de Alejandro no había terminado y que ella tenía un papel fundamental en lo que estaba por venir. Y así, entre susurros y sombras,
Marina empezó a prepararse para enfrentar el misterio que había quedado oculto durante años. Sin saberlo, aquella noche sería solo el comienzo de un camino que la llevaría a descubrir la verdadera razón detrás de la desaparición de Alejandro y la promesa que había dejado en silencio, esperando ser revelada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero la ausencia de Alejandro seguía siendo un misterio sin resolver para Marina. La búsqueda de respuestas se había convertido en una obsesión silenciosa que la acompañaba en cada momento de su vida. A pesar de las advertencias y las sombras que parecían acecharla, ella no podía dejar de pensar en él, en lo que había pasado y en lo que aún podría descubrir. En medio de esa incertidumbre, Marina decidió visitar un lugar que Alejandro solía frecuentar. Un pequeño café escondido en una calle tranquila, lejos del ruido y las miradas indiscretas. Era un lugar que él había mencionado alguna vez, un refugio donde guardaba secretos y pensamientos. Quizás allí encontraría alguna pista, algún indicio que la ayudara a entender su desaparición. Al llegar, el ambiente cálido y silencioso del café le brindó un pequeño respiro. Mientras tomaba asiento, observó a su alrededor buscando algo familiar, alguna señal. No pasó mucho tiempo antes de que el dueño, un hombre mayor con ojos atentos y arrugas marcadas por el tiempo, se acercara a ella. —¿Vienes por Alejandro? —preguntó con voz baja y pausada. Marina asintió sin poder articular palabra. El hombre le contó que Alejandro había dejado algunos objetos allí antes de desaparecer, como si quisiera asegurarse de que alguien los encontrara algún día. Entre ellos, había una libreta con notas, cartas y un pequeño relicario. El dueño del café le entregó la libreta con cuidado, como si sostuviera un tesoro frágil y valioso. Marina abrió la libreta con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de apuntes escritos con una letra firme pero apurada. Había fechas, nombres y lugares, pero también palabras cargadas de emoción y miedo. Alejandro hablaba de promesas hechas, de amenazas recibidas y de un enemigo invisible que buscaba dañarla a ella, aunque sin revelar su identidad. Cada línea era una ventana a un mundo que Marina desconocía por completo. Mientras leía, sintió como la historia que había conocido hasta entonces se transformaba en algo mucho más profundo y peligroso. Alejandro no solo se había ido, sino que había estado luchando una batalla silenciosa para protegerla. Y ahora, al descubrir esas notas, Marina comprendió que debía prepararse para enfrentar lo que él había intentado ocultar. Las cartas contenían también mensajes para ella, como instrucciones y advertencias. Alejandro le pedía que confiara en su promesa, que no bajara la guardia y que estuviera atenta a señales que podrían parecer pequeñas, pero que tenían un gran significado. La sensación de estar siendo observada se intensificó, pero con ella creció también la determinación de Marina. Afuera, la luz del sol comenzaba a desvanecerse, y el café se llenaba de sombras alargadas. Marina cerró la libreta con un suspiro profundo. Sabía que estaba en un punto sin retorno. Lo que Alejandro había dejado atrás era un legado, una pista, una esperanza para descubrir la verdad. Pero también era una advertencia clara. El peligro no había desaparecido. Mientras caminaba hacia la salida, una figura se detuvo a su lado. No la reconoció al instante, pero cuando levantó la mirada, vio que era una mujer con expresión seria y ojos que parecían conocer demasiados secretos. Sin decir palabra, la mujer le entregó un sobresellado y desapareció entre la multitud. Marina abrió el sobre con cuidado y encontró una carta escrita a mano. En ella, un mensaje breve pero contundente: confía en tu instinto. Alejandro no está solo en esto. Hay quienes desean ayudar, pero debes ser cautelosa. La letra era diferente a la de Alejandro, pero la verdad que transmitía era clara y urgente. De regreso en casa, Marina sintió que estaba siendo parte de algo mucho más grande que ella misma. La desaparición de Alejandro, las llamadas anónimas,
las notas y ahora esa misteriosa carta, formaban parte de una red complicada de secretos y peligros. Pero ella estaba dispuesta a seguir adelante. No podía permitirse el lujo de rendirse. La promesa de Alejandro era su ancla y su fuerza. En algún lugar, él seguía cuidándola, aunque no estuviera a su lado. Y ella debía honrar esa promesa, sin importar lo difícil que fuera el camino. La historia apenas comenzaba, y Marina sabía que el siguiente capítulo sería aún más revelador. La caja que Alejandro había mencionado alguna vez, la que contenía su promesa, no era solo un objeto, sino la clave para entender todo lo que había sucedido y lo que estaba por venir. Con la libreta y la carta en sus manos, Marina se preparó para lo que sería el desafío más grande de su vida. No solo para descubrir la verdad, sino para protegerse a sí misma y a quienes amaba. Porque en ese juego de sombras y secretos, la confianza y el valor serían sus únicas armas. Justo cuando Marina pensaba que el misterio había alcanzado su límite, el timbre de la puerta resonó con una fuerza inesperada. Su corazón se aceleró al escuchar aquellos golpes firmes y decididos. Nadie había tocado a la puerta en meses, y mucho menos alguien que no fuera de confianza. Con cautela, abrió y encontró frente a ella a un hombre de mirada profunda, barba incipiente y una expresión que mezclaba cansancio y urgencia. El hombre extendió una caja de madera, vieja pero bien cuidada, con delicadeza y respeto. «Esto es para ti», dijo con voz grave y pausada. Marina tomó la caja sin poder apartar la vista de aquel hombre que, a pesar de los años, le resultaba extrañamente familiar. «Soy Alejandro», agregó él, y en ese instante el mundo de Marina pareció detenerse. No podía creer lo que veía. Después de tantos años sin señales, sin explicación alguna, él estaba allí, frente a ella, con una caja que prometía respuestas. Pero antes de que pudiera preguntar, Alejandro añadió, «No es seguro hablar aquí. Hay cosas que necesitas saber, pero no ahora». Su tono era serio, casi secreto, y Marina sintió que el pasado y el presente se entrelazaban en ese momento. Alejandro explicó que su desaparición no había sido una elección fácil, sino un sacrificio necesario para protegerla. Había enfrentado amenazas silenciosas, enemigos que no se veían, pero que acechaban en las sombras. La caja que le entregaba contenía la promesa que le había hecho años atrás, un compromiso de protección que nunca rompió, aunque hubiera tenido que alejarse. Marina, con la caja entre sus manos, sintió un peso emocional que no esperaba. Era como si todo el tiempo perdido, las dudas y el miedo se condensaran en ese pequeño objeto. Con cuidado, abrió la tapa y dentro encontró un relicario, una fotografía antigua y varias cartas manuscritas. Cada elemento parecía estar cargado de significado, de recuerdos y secretos guardados con paciencia. Las cartas contenían explicaciones y confesiones. Alejandro relataba su lucha constante por mantenerla a salvo, aunque eso implicara desaparecer sin aviso. Contaba sobre un grupo que lo había perseguido, intentando alcanzar a Marina a través de él. Sus palabras hablaban de miedo, pero también de esperanza y amor. La promesa, decía, era que él siempre estaría ahí, aunque no físicamente. Mientras Marina leía, una mezcla de tristeza y alivio la invadió. Por fin entendía por qué Alejandro había desaparecido, pero también sentía el vacío de tantos años sin él. Alejandro, con la mirada fija en ella, añadió que ahora, con la caja en sus manos, Marina tenía en sus manos la llave para protegerse y para enfrentarse a lo que aún no había terminado. La tensión en el ambiente era palpable. Alejandro le explicó que no podía quedarse mucho tiempo, que había fuerzas que aún vigilaban y que su regreso debía ser breve. Antes de marcharse, le pidió que no abriera todas las cartas de inmediato, que fuera leyendo poco a poco para comprender la historia detrás de cada palabra. Marina, con el relicario en el pecho y la caja a su lado,
sintió que algo dentro de ella despertaba. No solo el recuerdo de un hombre que había sido su guardián, sino también la fuerza para continuar una lucha que no había comenzado ella, pero que ahora debía enfrentar. La promesa contenida en esa caja era más que un símbolo, era un llamado a la acción. Cuando Alejandro se alejó, desapareciendo en la noche como una sombra, Marina se quedó en la puerta, con lágrimas contenidas y el corazón acelerado. Sabía que ese encuentro había cambiado todo. La caja no solo contenía su pasado, sino también su futuro. Marina cerró la puerta y se sentó lentamente. La oscuridad del cuarto parecía menos amenazante con la caja frente a ella. Estaba lista para descubrir cada secreto, para entender cada palabra que Alejandro había dejado, para desvelar la verdad oculta detrás de su desaparición. Sabía que el camino sería difícil, que cada respuesta traería nuevas preguntas, pero no iba a rendirse. La promesa contenida en esa caja era un puente entre el ayer y el mañana, y ella estaba decidida a cruzarlo. La noche era silenciosa, pero dentro de Marina todo era ruido. La caja estaba sobre la mesa, abierta como una herida que empezaba a sangrar verdades. Afuera, el viento agitaba las ramas secas de los árboles, y dentro, ella sostenía la primera de las cartas que Alejandro había escrito con su puño y letra. Sus dedos temblaban mientras desdoblaba el papel. En su interior, sentía que lo que iba a leer no solo respondería preguntas, sino que cambiaría todo lo que creía saber. Si estás leyendo esto, es porque sobreviví lo suficiente para entregarte esta caja, decía la carta. Y porque confío en que todavía estás a salvo. Si no volví antes, fue porque hacerlo habría puesto tu vida en riesgo. Marina tragó saliva con dificultad. Las palabras eran directas, sin adornos. Alejandro relataba cómo, años atrás, descubrió que había personas muy poderosas interesadas en ella. No por lo que había hecho, sino por lo que era. La hija de un hombre que había tomado decisiones peligrosas en el pasado. Ella no sabía nada, pero alguien, en algún lugar, creía que sí. La carta continuaba con detalles que Marina jamás imaginó. Alejandro había sido mucho más que un guardaespaldas. Durante años, había trabajado como infiltrado en círculos donde la ley no llegaba. Allí escuchó un nombre que nunca olvidaría: Elías Ramiro. Un hombre con poder, silencio y sed de venganza. Fue él quien puso precio a la vida de Marina, creyendo que ella podía exponerlo. Alejandro, al saberlo, tomó la única decisión que creyó correcta: desaparecer. Cada línea de la carta era una revelación. Alejandro explicaba cómo había fingido su desaparición, cómo había cortado todo contacto incluso con su propia familia. Durante años se ocultó, cambió de identidad y trabajó en las sombras para desmantelar, pieza por pieza, la red de Elías. Pero ahora, las cosas habían cambiado. Elías estaba debilitado, pero no vencido. Y Marina debía prepararse. En el fondo de la caja había un pequeño sobre negro. Marina lo abrió con cuidado. Dentro encontró un mapa y una llave antigua. En la siguiente carta, Alejandro explicaba que había un lugar donde guardaba documentos, grabaciones y pruebas. Todo lo necesario para limpiar su nombre y destruir a quienes la perseguían. Pero también advirtió: ese lugar no era seguro, y quien lo buscara debía estar dispuesto a arriesgarlo todo. Marina respiró hondo. Por primera vez en años, sentía que tenía algo más que miedo, tenía propósito. Alejandro no había huido por cobardía. Se había convertido en su escudo desde lejos, pagando un precio que ella apenas empezaba a comprender. El relicario, que ahora llevaba colgado al cuello, tenía grabadas unas palabras diminutas que antes no había notado: siempre a tu lado, aunque no me veas. Aquella noche, Marina no durmió. Se quedó leyendo cada carta, una tras otra. Algunas hablaban del pasado, otras del presente.
Pero todas apuntaban al futuro. Un futuro en el que ella ya no sería solo una víctima, sino una pieza clave para terminar una historia que nunca pidió comenzar. Mientras el amanecer se asomaba por la ventana, Marina se levantó con decisión. Ya no tenía dudas. Tenía la caja, tenía las cartas, y tenía algo que nunca imaginó que llegaría a recuperar: la esperanza. Sabía que el camino que le esperaba estaba lleno de peligros, pero también sabía que no estaba sola. Alejandro seguía ahí, en cada palabra, en cada indicio, cumpliendo la promesa que un día le hizo sin necesidad de pronunciarla. Marina guardó todo cuidadosamente, abrazó la caja por un instante y la colocó sobre su cama. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que el enemigo reaccionara, pero si sabía algo, el juego había comenzado. Y esta vez, ella también estaba lista para jugar. Esa mañana, el cielo estaba cubierto por una capa gris que parecía presagiar algo. Marina se despertó con los ojos hinchados por la falta de sueño, pero con la mente más clara que nunca. Las cartas de Alejandro aún estaban esparcidas sobre la cama, y el mapa con la dirección marcada no dejaba de mirarla, como si la empujara a actuar. No podía esperar más. El lugar que él había señalado debía ser real, y ella necesitaba comprobarlo con sus propios ojos. Tomó el relicario, lo guardó bajo su camisa, y colocó el mapa en su bolso junto con la llave antigua. Salió sin avisar a nadie. No confiaba en nadie. Había aprendido que, en esta historia, incluso las personas más cercanas podían ocultar verdades. Mientras conducía, las palabras de Alejandro le daban vueltas en la cabeza. Ese lugar es la única prueba de todo. Si algo me pasa, lo sabrás todo ahí. El lugar estaba lejos, a las afueras de la ciudad. Un camino de tierra, escondido entre árboles secos y una cerca oxidada, conducía a una pequeña cabaña abandonada. El aire estaba cargado de silencio, y cada paso que daba Marina era acompañado por el crujir del suelo bajo sus pies. Al llegar a la puerta, respiró profundo y usó la llave. La cerradura se dio con un sonido seco y viejo. Dentro, la cabaña estaba cubierta de polvo, pero no parecía olvidada. Había huellas recientes en el suelo y marcas en las paredes, como si alguien hubiera estado allí hace poco. En una esquina, encontró una caja fuerte empotrada detrás de una tabla suelta. Introdujo la segunda llave que Alejandro había dejado entre las cartas. Encajó perfectamente. La caja se abrió y dentro encontró varios sobresellados, un pequeño dispositivo de almacenamiento, una libreta con nombres codificados y una foto. Era de ella, de niña, tomada desde la distancia. Al reverso, escrito a mano, el objetivo. El estómago de Marina se revolvió. No entendía cómo ni por qué, pero alguien la había estado observando desde hacía mucho más tiempo del que imaginaba. Revisó los documentos uno por uno. Había grabaciones, fotografías de reuniones secretas, cuentas bancarias vinculadas a Elías Ramiro y conexiones con políticos y empresarios. Alejandro había reunido pruebas suficientes para exponerlo, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? En un sobremarcado con tinta roja, encontró la respuesta. Alejandro había escrito una última carta, diferente a las demás. Si estás leyendo esto, significa que lo encontraste todo. Pero hay algo más que debes saber. No confié en nadie, ni siquiera en tus padres. Había alguien cerca de ti que trabajaba para Elías. Nunca supe quién, pero estaba muy cerca. Por eso no podía arriesgarme a exponerte. Por eso me alejé. El corazón de Marina se aceleró. ¿Alguien cercano? ¿Un traidor dentro de su círculo más íntimo? Pensó en todas las personas que habían estado a su lado todos esos años. ¿Podía ser un amigo, un familiar, alguien de confianza? Las posibilidades la abrumaban. Comprendió que el verdadero peligro no estaba lejos, sino demasiado cerca.
Salió de la cabaña con los documentos escondidos bajo su ropa. Ya no solo buscaba respuestas. Ahora tenía una misión. Debía proteger esas pruebas y descubrir quién era el traidor. Si Alejandro había arriesgado su vida por ella, lo mínimo que podía hacer era terminar lo que él empezó. Mientras se alejaba por el mismo camino por donde había llegado, una figura la observaba desde lejos. No sabía que ya no era la misma mujer asustada de antes. Ahora tenía algo más poderoso que el miedo, la verdad. El regreso a casa no fue como los anteriores. Marina sentía cada sombra como una amenaza, cada mirada como una sospecha. Ya no podía confiar en nadie. Sabía que alguien cercano había estado informando a Elías Ramiro, y esa idea no la dejaba respirar con tranquilidad. Las pruebas que llevaba escondidas bajo su ropa ardían como un peso invisible, una verdad demasiado peligrosa para ser ignorada. Cerró todas las cortinas, apagó el móvil y colocó los documentos sobre la mesa. Uno por uno, empezó a revisarlos con más detalle. En la libreta con nombres codificados, algunos estaban marcados con símbolos, otros tachados, pero hubo uno que le hizo detenerse en seco. Era un nombre conocido. No era un extraño, ni un político lejano. Era alguien que había estado en su casa, en su vida, en sus momentos más vulnerables. Su madrina, Elena. Marina se quedó inmóvil, tratando de procesarlo. Elena había sido parte de su infancia, una figura maternal desde que su madre murió. Siempre presente, siempre amable, demasiado amable. La mente de Marina empezó a repasar escenas del pasado que, hasta ese momento, parecían normales. Regalos inesperados, visitas sin aviso, preguntas demasiado específicas. Todo cobraba un nuevo sentido. No podía hacer una acusación sin pruebas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba confirmar sus sospechas, y para eso debía actuar con cautela. Sabía que, si Elena realmente estaba involucrada, ya estaría sospechando que Marina sabía algo. Esa misma tarde, fingió normalidad y llamó a su madrina. «Necesito hablar contigo. Es urgente», dijo con voz controlada. Elena aceptó sin dudar. «Ven a casa. Te prepararé un té», como siempre, respondió con dulzura. Pero ahora, cada palabra de ella sonaba falsa. Cuando llegó, Elena la recibió con una sonrisa. Todo estaba como siempre. El aroma a canela, las tazas sobre la mesa, la música suave de fondo. Pero nada era igual para Marina. Cada gesto la inquietaba, cada mirada la analizaba. Fingió conversar, como si nada pasara, hasta que encontró el momento adecuado para observar el escritorio donde su madrina solía guardar papeles personales. «¿Puedo usar el baño?», preguntó. Elena asintió sin dudar, y Marina aprovechó para abrir rápidamente el primer cajón. Allí encontró algo que le heló la sangre, una copia de una de las cartas de Alejandro. No había forma de que Elena la tuviera, a menos que hubiera entrado en su casa en su ausencia, o algo peor. Tomó una foto con su móvil y volvió a la sala fingiendo una sonrisa. «Gracias, me siento mucho mejor», dijo. Elena la miró fijamente por un segundo más de lo necesario. «Me alegro. Siempre estaré aquí para ti, Marina. Siempre». Al regresar a su casa, Marina se encerró con llave. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si Elena notaba algo extraño, actuaría. Encendió el portátil viejo que usaba para evitar rastreos y comenzó a cargar las pruebas al dispositivo de almacenamiento. Debía guardarlas en múltiples sitios. Si algo le ocurría, alguien tenía que conocer la verdad. De pronto, una notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje anónimo: «Ella ya sabe que sabes». Marina sintió un escalofrío. ¿Quién era el remitente? ¿Alejandro? ¿Otro aliado oculto? ¿O acaso una amenaza disfrazada?
No podía confiar en nadie más. Solo en sí misma, en lo que Alejandro le dejó y en lo que había descubierto. Ahora la historia no solo era sobre su pasado, sino sobre su supervivencia. Si Elena realmente trabajaba con Elías, entonces ya no estaba en peligro, estaba en la mira. Y mientras la noche caía, Marina comprendió que el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. Solo quedaba una carta por jugar. Y debía hacerlo antes de que alguien más lo hiciera por ella. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Marina salió por la puerta, con el dispositivo de almacenamiento oculto bajo su abrigo. Ya no tenía tiempo. Si Elena sabía que había sido descubierta, entonces actuaría rápido. El aire era frío, denso, y cada paso que daba resonaba con una tensión insoportable. No iba a huir. Iba a enfrentarlo todo. Había decidido ir a la vieja estación de tren, un lugar olvidado donde Alejandro solía esconderse cuando necesitaba desaparecer. Allí había un casillero con doble fondo, una de las pocas cosas que Marina recordaba de las cartas. Si algo salía mal, al menos las pruebas estarían a salvo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba firme. Ya no era la misma mujer frágil del pasado. Cuando llegó, la estación estaba vacía. El viento soplaba entre las paredes agrietadas y la luz de las farolas parpadeaba sin ritmo. Marina encontró el casillero número 117, colocó el dispositivo dentro y lo cerró con llave. En ese momento, un ruido seco la sobresaltó. No estaba sola. Giró lentamente y vio a Elena al otro extremo del pasillo. Llevaba un abrigo oscuro y una expresión que ya no disimulaba nada. «Te dije que siempre estaría para ti», dijo con una voz que ya no sonaba dulce, sino afilada. «Pero te advertí que no buscaras respuestas que no sabrías manejar». Marina no retrocedió. Todo este tiempo, ¿por qué? ¿Qué ganabas traicionando a mi familia? Elena la miró con una mezcla de lástima y cinismo. Tu padre tomó decisiones que afectaron a mucha gente. Elías solo quiso equilibrar las cosas. Yo me aseguré de que tú crecieras tranquila, sin saber nada. Pero cometiste el error de preguntar demasiado. Sacó un pequeño dispositivo de su bolso, un inhibidor de señal. Nadie te escuchará aquí, y no saldrás con vida. Pero antes de que pudiera acercarse, una voz masculina rompió el silencio. Sí saldrá. Y tú te irás con lo que mereces. Era Alejandro. Salió desde la sombra, con una mirada helada y determinación en su paso. Sabía que seguirías el rastro, Elena. Solo era cuestión de tiempo. Elena intentó escapar, pero ya era tarde. Desde las entradas aparecieron dos agentes vestidos de civil. Alejandro los había contactado en secreto, usando una red que aún lo respetaba. Había esperado el momento exacto para que todo encajara. Marina solo fue la pieza que faltaba para desenmascarar la red desde dentro. Mientras esposaban a Elena, ésta miró a Marina con rabia contenida. Creí que eras débil. Resulta que eres más parecida a tu padre de lo que pensé. Marina no respondió. No hacía falta. La traición había terminado. La verdad estaba a salvo. Afuera, la noche comenzaba a despejarse. Alejandro se acercó a ella con una mezcla de alivio y tristeza. Nunca quise que tú pasaras por esto, dijo. Pero resististe. Lo lograste. Marina lo miró, con los ojos llenos de emociones contenidas. No lo hice sola. Tus cartas, tu promesa, me sostuvieron. Él sacó el relicario que una vez le había dado y lo sostuvo entre sus dedos. Esto era más que protección. Era amor. Y ese nunca desapareció. Se abrazaron, por fin sin miedo, por fin en paz. Marina sabía que nada volvería a ser como antes, pero también sabía que ahora era libre. No de olvidar, sino de vivir sin el peso de secretos que nunca le correspondieron.
El sol comenzaba a salir, tiñendo de dorado la vieja estación. Y mientras la ciudad despertaba, Marina, con la caja en sus manos y el corazón firme, dio el primer paso hacia una vida que, por fin, era suya.